Buenas tardes a todos, esto es Tardes de Ciencia, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a los asistentes, apaguen sus micrófonos y sus cámaras, tienen que estar en rojo. Y bueno, en caso de haber preguntas, favor de levantar la mano, en este caso les daremos la oportunidad de interactuar con el ponente cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, también pueden hacerlas a través del chat y en este caso a través de Facebook, que estamos transmitiendo a través de la página de Sábados en la Ciencia. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos Landa, quien hará la presentación de nuestro ponente. Adelante, doctor Trigos. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor Bernardino, muchas gracias, bienvenidos a todos. Esto es Tardes de Ciencia. La verdad, ya el organizar videoconferencias se ha vuelto una costumbre en menos de un mes, medio, 2 meses. Ya esto es como si hubiéramos vivido toda la vida con Doctor, esta un forma de poquito más comunicarnos. fuerte, por Sí, favor. sí, cómo no. Como les comentaba, vivir con ese tipo a ver, es que a lo mejor tengo problemas. A ver, permíteme. Ok. Buenas tardes a todos. La verdad me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en Tardes de Ciencia. Me da gusto que este tipo de comunicación a través de videoconferencias se haya convertido en un medio normal para nosotros. Creo que esto seguramente cambiará mucho la forma de transmitir y los conocimientos con la gente. Como ustedes saben, Tardes de Ciencia es un esfuerzo de la Universidad Veracruzana en colaboración con la Academia Mexicana de las Ciencias y tiene como objetivo divulgar lo que se hace en relación a la ciencia en nuestra querida Universidad Veracruzana. El día de hoy tenemos una conferencia un poco peculiar, porque la verdad para mí es una grata sorpresa hablar del doctor Bernardino Isaac Cerdas Cristerna, ya que él es odontólogo de profesión. Sin embargo, él tiene una maestría en endodoncia como un buen odontólogo, pero lo contrasta con un doctorado en ingeniería de materiales y un doctorado en ciencias biomédicas y farmacología. Esto hace que tenga una formación muy peculiar, ya que muchas veces nosotros relacionamos a los odontólogos como alejados de la ciencia. Sin embargo, siempre se dedican a su práctica clínica, y en este caso tenemos a alguien que nos va a hablar de ciencia, nos va a hablar de la saliva, esta secreción que nosotros la conocemos y que muchas veces la relacionamos hasta con bromas, la relacionamos con muchas cosas. Sin embargo, ella realmente desempeña un papel muy importante en nuestra defensa, en nuestra primera barrera inmunológica. ¿Para qué quitarles el tiempo conmigo si tenemos un experto que nos va a hablar el día de hoy? Cuando descubras el poder que tiene la saliva, seguro se te caerá la baba. Doctor, bienvenido, muchas gracias y espero que se encuentre tan contento como en su casa, porque esto es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Trigos Landa, por la introducción tan amena. También agradezco a Rodrigo López, a Gladys Yáñez y a Uriel Jaimes por la organización del evento. Y bueno, a todo el equipo, ¿verdad? Detrás de esta plática. Sí, pues para mí es un gusto estar acá, es un honor. He estado siguiendo algunas de las charlas que están organizando, no todas, pero todas las que he podido. Y de verdad que felicito a todo el grupo por este esfuerzo en esta dinámica que tenemos ahora. Es como bien dijo el doctor Ángel, pues algo que se vuelve cotidiano, pero también un reto, ¿verdad? O sea, por más que uno sepa que ustedes están ahí en su casa, en su celular, en su tableta, en su computadora, escuchando, de cualquier manera se vuelve un reto no tener ese contacto con el público. Em, Soy dentista y también soy científico, soy investigador. Y quiero retomar este comentario que hacía el doctor Trigos Landa, en donde de verdad creo que, y lo digo de una manera como una reflexión, ¿verdad? Que de verdad es poco conocida la labor de los dentistas científicos. Siempre uno piensa en el área de salud, pues en los colegas médicos que hacen investigación, que hacen doctorados para investigar, pero pues el área de los dentistas, el área estomatológica, como le decimos ahora, también requiere un desarrollo intelectual, un desarrollo científico, evidentemente, que eso va de la mano con el desarrollo tecnológico.
y sobre todo es parte de la ciencia, es decir, es parte de cómo nosotros entendemos el universo pues como tal, cómo entendemos la naturaleza y cómo nosotros entendemos el universo de la boca. Justo ayer y antier, en las benditas redes sociales, como les llamamos ahora, hubo un par de comentarios en donde algunas personas decían que les sorprendía que la persona a cargo del manejo de la contingencia de la COVID-19 en Corea, es decir, el secretario de salud es un odontólogo, y decía, ay, mira, es un odontólogo y qué bien lo ha hecho. Y como que la gente no puede creer, ¿verdad?, que los odontólogos tengan esta capacidad científica. Y bueno, no es culpa de la gente, o sea, no es culpa de la sociedad, me parece más bien que es la falta que hemos tenido los odontólogos de acercarnos a la sociedad, a comunicar, precisamente a divulgar la ciencia. En ese tenor, pues quiero hoy platicar de la saliva. La saliva como ya como una de nuestras cosas, de nuestros, ahora sí, secreciones más importantes en la vida. Siempre que pensamos en secreciones, bueno, pues como, o en los líquidos, para decirlo de alguna manera conceptual, ¿no?, un poco literaria, siempre que pensamos en los líquidos del cuerpo, pues el principal en el que pensamos es la sangre. La sangre la asociamos a la vida, con interpretaciones en la literatura, con interpretaciones en ideologías teológicas, en religión. Siempre hay una fuerte interpretación de la sangre en una cuestión muy importante que es la vida. La saliva, por el contrario, tendemos a hacerla de menos, o echarla un poco, hacerla abajito, ¿no? No le damos el valor que tiene. Pues la saliva incluso uno pues hasta la escupe, ¿verdad? O de manera no adecuada, hacemos a veces señalamientos a la gente para decir que no saben o que no entienden, que es una persona, bueno, lo voy a decir como el ejemplo, que es alguien pues baboso, nopal, ¿no? A veces dicen. Y esto se asocia de manera mala precisamente a algunas patologías de personas que tienen o que no, que secretan más saliva de lo normal. Entonces se van creando como estos conceptos malos de la saliva. Claro, ahora todavía más porque definitivamente la saliva es un elemento que participa en que se transmitan enfermedades. Entonces a veces hasta miedo le tenemos a la saliva. Pero bueno, al mismo tiempo también, pues, la saliva, yo cómo la veo, qué es para mí la saliva. Y también, bueno, hay que ver que en la literatura, evidentemente, la saliva tiene un tono muy erótico, ¿verdad? Y que es una parte también interesante explorar desde un punto de vista filosófico y literario, pero sobre todo es esto, ¿verdad? Es decir, en realidad hay que pensar más en nuestra saliva desde un punto de vista positivo, hay que valorarla, hay que entenderla, hay que saber qué es lo que hace y saber de qué manera nos beneficia para ahora sí que literalmente pues cuidarla, ¿verdad? Seguramente la próxima vez que vayan a hacer que piensen hacer un escupitajo, lo van a pensar dos veces y decir, no, mi saliva no la tiro por ahí. Ahora, ¿de dónde viene la saliva? Pues nuestra boca está cubierta, humedecida. Si pensamos en nuestra boca como una gran cavidad, como una caverna, como esta caverna que vemos acá, que es la foto de una caverna, de un sótano que está en la sierra de Songolica, aquí en la región de las altas montañas, en la zona de Orizaba. Pues es una caverna húmeda, ¿verdad? Que mantiene esta humedad, un ambiente específico para que dentro de esta caverna exista vida, existan organismos que están ahí. Obviamente esto depende pues del agua, ¿verdad? El agua como el boca también es un donde hay salida de líquido, de agua, que contiene elementos muy importantes para la salud, de los que vamos a hablar ahora.
¿De dónde sale la saliva? Bueno, sale de las glándulas salivales. Hay 6 glándulas salivales que son glándulas que se llaman glándulas mayores. Es decir, ahí más bien están por pares. Una glándula parótida que está en esta zona, digamos cerca del oído. Hay una glándula submaxilar que está abajo de precisamente de la mandíbula, y una glándula sublingual que está como su nombre lo dice, pues abajo de la lengua. Estas glándulas son las que secretan la saliva y secretan el 90% del total de la saliva que se secreta en boca. Aquí vemos una imagen en donde se identifican estos pares de los que les estoy hablando. Son las glándulas mayores, entonces la parótida, la submandibular y la sublingual. Y luego hay unas glándulas que son las glándulas menores, y estas glándulas están distribuidas, y esto es cuando ustedes podrán hacerlo si tienen sus manos limpias, si no, mejor no lo hagan, pero es el típico ejercicio que uno toma su labio, lo abate el labio y aparecen unos puntilleos. Entonces esos puntos son estas glándulas salivales menores. Son entre 800 y 1000 en toda la boca. De las mejillas, también alrededor de la lengua, un poco más hacia atrás. De esa manera se mantiene húmeda la boca, y esas glándulas secretan el 10% de la saliva que nosotros tenemos. Entonces vean, es todo un complejo y bien importante de secreción. Ahora, si nosotros imaginemos, vamos a ver a profundidad cómo son estas glándulas por dentro en su parte celular. Aquí estas glándulas se forman por unos grupos pequeños de células que se llaman acinos. Vamos a ver que estas, como especie de pelotitas, son células, son una agrupación de células, y aquí comienza a formarse la saliva, a secretarse, y luego sale por un conducto. Este conducto es algo como una manguera. Imaginen que tenemos la manguera con la que riegan sus plantas, cortan esa manguera, y esta es la vista que se ve como si hiciera esa manguera, en donde pues es literalmente un ducto. Aquí al centro pasa la saliva, y aquí siguen secretando la saliva estas células, y luego, bueno, tienen una parte de salida que, dependiendo en dónde está la glándula, está esa parte de salida, está o cerca del oído, o cerca debajo de la lengua, o cerca de la mandíbula. Y claro, todas las glándulas menores también hacen esta secreción. Entonces son 3 glándulas porque tienen una secreción, la de arriba, la parótida, que es una secreción más líquida, y las de abajo es una secreción más bien más viscosa, mucosa se llama esa secreción, y esto se debe al contenido de proteínas que tiene una y otro tipo de secreción. Entonces hay una saliva más espesa y hay una saliva más líquida. Todas estas en conjunto forman la saliva completa o la saliva total, que es la que tenemos todos en boca. Vean qué interesante, esta es una radiografía, se toma con una técnica en que se marcan los conductos con un líquido de contraste. Todas estas ramificaciones que se observan acá son las ramificaciones de estos acinos y sus pequeños ductos, y luego se unen en un solo ducto, que es por donde sale la saliva. Esto es como si imaginemos nuestro pico de Orizaba, que tiene su zona cubierta con hielo. Entonces, cuando sucede el deshielo, esto se va obviamente bajando por pequeños ríos, por varios brazos de ríos, hasta que llegan a uno solo, y entonces esto ya desemboca pues en boca del río, ¿no? Precisamente en el puerto de Veracruz, pues es algo similar. Aquí hay pequeños conductitos, luego hay un conducto principal en donde sale la saliva. Entonces estas son las glándulas salivales, y para que exista saliva y tengamos una saliva sana, las glándulas salivales tienen que estar sanas y activas. Ahora, ¿cuánto volumen secretamos de saliva en un día? Aproximadamente, esto, bueno, varía dependiendo de la edad, del sexo, pero acá esto
en promedio secretamos entre casi medio litro, poco más de medio litro de saliva en un día. Puede ser incluso. Entonces imaginen ustedes una botella de estas, la típica botella en la que acostumbran tener el agua, porque bueno, ya ahora usamos menos botellas de plástico, ¿verdad? De las que venden en el súper las evitamos. Pero imaginen una botella de estas de 500, 600 mililitros. Eso es lo que se acumula o lo que se secreta de saliva en un día, en 24 horas, lo que secreta una persona. Entonces no es poco, la verdad, o sea, más de medio por minuto, cuando hay un estímulo, es decir, cuando no estamos comiendo, cuando no estamos masticando, simplemente cuando estamos en reposo, hay una secreción constante de saliva. Esa secreción es de 0.3 a 0.4 mililitros. Para imaginarnos esto, muchos, seguramente todos habrán visto una jeringa con las que les ponen inyecciones, una jeringa de 5 mililitros. Entonces, una parte de esta jeringa, vamos a ver aquí de 4 a 5, pues menos de este mililitro, más bien como esta parte de la mitad, es lo que se está secretando por minuto. Es decir, es lo que en conjunto secretan todas las glándulas que están en la saliva. Pero cuando hay un estímulo, cuando estamos comiendo, cuando estamos masticando, el estímulo manda una señal al cerebro, a las vías nerviosas, ¿no? de la médula espinal, a la espina dorsal. Ahí hay unos centros que se llaman centros salivales, y entonces esos centros le dicen a las glándulas que hay que secretar más saliva. ¿Ah? Entonces ese estímulo es de 2 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando comemos, cuando masticamos, cuando hay necesidad de que exista más saliva, entonces ya no es esta mitad de este 4 a 5, sino más bien de este 3 a 5 de lo que se secreta por minuto. Evidentemente esto es momentáneo mientras hay la necesidad. Usualmente nosotros a veces se suele pensar que en la noche se secreta más saliva, y esto es porque cuando uno duerme, entonces típico, ¿verdad? Que duermes con la boca abierta y amaneces con la almohada mojada y dices, mira, estuve tirando mucha saliva durante la noche, ¿verdad? Estuve tirando mucha baba. La realidad es que en la noche las saliva se asocia a los ciclos circadianos, es decir, se adapta biológicamente la saliva a la vida diaria de una persona. En el día, en la tarde es más activa, en la noche disminuye. Nos da la impresión que es mayor la secreción porque, a diferencia del día en que estamos hablando o comiendo o tragando saliva, o incluso a veces pues, se evapora si hacemos ejercicio, ¿no? Hay unos procesos ahí particulares. En la noche, pues simplemente es que no hay eso, ¿verdad? No se traga la saliva, entonces si dormimos de lado, más bien se nos cae la baba, ahora sí, de lo rico que dormimos, ¿no? En un sentido positivo, como esta plática, ¿no? De que se cae la baba de asombro, no de manera negativa. Y entonces eso es lo que sucede, pero no es que se secrete más saliva. La saliva comienza a formarse en las células que forman las glándulas salivales. Son estos grupos de acinos de los que les platicaba ahora. El agua de la saliva, porque es mayormente agua, pues viene de vasos sanguíneos que están en contacto con estas glándulas, pasan por estos tubos y luego de ahí se secreta. Entonces es un sistema muy interesante y muy particular. Aquí hay nervios que dan la señal para que se secrete saliva. Digamos, cuando uno come y masticas, se mandan señales de nervios que detectan la presión, la mordida, mecanorreceptores. Hay otros nervios que detectan el gusto y le dicen a las partes del sistema nervioso, hay que secretar saliva, se manda la señal y se secreta la saliva. ¿Qué tiene la saliva? La saliva pues es 99% agua y 1% sólidos. Entonces es mayormente agua, esto está claro, pero ese 1% es bien interesante,
Es un 1% que representa entre 1 y 2 miligramos por mililitro de proteínas mayormente. Hay de entre 2.500 hasta aproximaciones de que se encuentran hasta 3.000 proteínas digamos, con funciones diferentes en la saliva. Entonces, recordando o un poco ubicando qué son las proteínas y los péptidos, porque vamos a hablar de esto, voy a hablar de esto de manera constante. Imaginemos que tenemos los elementos de la tabla periódica. Cuando juntamos los elementos de la tabla periódica, formamos grupos químicos o grupos funcionales. Esos grupos funcionales, si los juntamos también, comenzamos a hacer aminoácidos, y luego esos aminoácidos forman péptidos y cadenas muy largas, que son las proteínas, ¿verdad? Que son cadenas ya muy complejas. Entonces esto es como si armásemos, si jugásemos con piezas de Lego para ir armando estos péptidos y estas proteínas. Entonces muchos del contenido de la saliva son proteínas y péptidos. Por ejemplo, algunas de estos nombres como mucinas, que son con características viscosas y mucosas, que son las que le dan esa viscosidad a la saliva. También hay bicarbonato, este es importante, ahorita vamos a platicar, fosfatos, que son otros elementos, algunas enzimas que degradan, lo que hacen las enzimas es acelerar procesos de transformación biológicos. Entonces hay algunas enzimas como la amilasa, lipasa, lisozima. Vea, esto es bien interesante, en la saliva hay anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que atrapan ahora sí que a los elementos desconocidos del cuerpo, como bacterias, virus, y con diferentes sistemas los anticuerpos o bien matan una bacteria o llaman células para que vengan a comerse bacterias. Entonces hay estos anticuerpos en la saliva, es la inmunoglobulina y otras proteínas. Bueno, hay también hidrógeno, hay sal, cloruro de sodio y unas proteínas que se llaman factores de crecimiento que producen la actividad celular, y vamos a ver ahora para qué. Ya sabemos qué hay en la saliva, entonces vean qué es lo que hace la saliva, qué funciones tiene. Puede matar hongos, antimicótico, puede sanar tejidos, puede ser un amortiguador, es decir, puede reducir la acidez del ambiente de la boca, puede remineralizar los dientes, esta es una función muy importante para los dientes sanos, facilita la digestión, en realidad al masticar es donde se comienza la digestión gracias a las enzimas que comienzan a degradar los alimentos. Es un lubricante y protege, es antiviral también y es un antibacteriano. Entonces vean cómo con esas 3.000 diferentes tipos de proteínas o todo ese contenido sólido, que es el 1% solamente de la saliva, se puede lograr tanto. Entonces la saliva, esto es lo que resulta de maravilloso de este líquido, que tiene todas estas propiedades y son de verdad una primera barrera de defensa, como es la piel, como lo son las lágrimas, y además también participan en que las cosas buenas sean en la saliva, en la salud, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a hablar de cuál es lo bonito, la parte bonita de la saliva. Nosotros cuando vemos una boca sana, es una boca como esto, muy detallado, rebosante, brillante, los dientes brillan, las encías brillan, y esto se debe a que la boca está lubricada. Imaginen ustedes que han pasado un día en que su piel está reseca, y entonces, ¿qué es lo que hacen cuando su piel, vamos a decir, salen del baño? Cuando se bañan, pues el jabón quita la grasita de la piel, por decirlo así, y la piel queda muy reseca, se quita la secreción normal de la piel. Entonces ustedes ponen crema para que esa piel se hidrate. En la saliva tiene esa función en la boca. Ni la encía ni los dientes deben de estar secos, sino que siempre deben de estar hidratados. O como ahora voy a tomar agua, que ayuda eso también a la hidratación. Deben de estar hidratados porque esa hidratación participa en hacer una barrera de protección sobre los dientes. Esta línea azul es una película de saliva
que se llama, vamos a llamarla simplemente una película salival o una película adherida. ¿Y de qué se forma? Se forma pues de proteínas que se adhieren a la superficie del diente, a la superficie más externa que es el esmalte. El esmalte es la cara blanca del diente, ¿verdad? El tejido más duro del cuerpo es el esmalte, es incluso más duro que el hueso, es 99% tejido mineral. Y a la par están estas proteínas y además están aquí también, hay dos capas de proteínas y esto facilita que se mantenga húmedo el diente, que se mantenga lubricado, que no se adhieran bacterias, aunque también esto a veces ayuda a que se adhieran bacterias, pero también es una especie de barrera para que algunas bacterias se resbalen por acá en el diente. Entonces esto ya es un mecanismo de defensa. Y toda la boca, toda la encía, la mucosa, la lengua, todo está cubierto por esa película con diferentes características dependiendo de si está en un diente o en las encías. Ahora, algo muy importante es que estas proteínas que están acá en película de la saliva tienen la capacidad de atraer calcio, fluoruro y fosfato. Esto es bien importante porque en el ambiente de la saliva hay estos elementos y estos elementos van a ser atraídos por la película salival y entonces van a facilitar que remineralicen el esmalte. Esto, cuando ya hay una enfermedad avanzada, una caries avanzada, por ejemplo, pues esto ya no tiene una actividad. Pero cuando hay una caries muy incipiente, que el diente sufre de algún raspón, por decirlo así, de una caries que comienza apenas ahí a disminuir, o algún proceso que desmineraliza, se usan estrategias en la odontología para que esta película adherida, participe en atraer iones o para que comience a remineralizarse. Entonces vean, esto es bien importante para la salud del diente. Otra parte bien bonita de la saliva es cómo nos ayuda a disfrutar algo que, bueno, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, nada con exceso, todo con medida, pero a disfrutar los tonos de los sabores de los alimentos. En particular, bueno, para cualquier alimento, para los alimentos dulces, los alimentos salados, pero es también algo muy importante en el mecanismo de detección de sabores de, por ejemplo, los vinos. Los vinos y muchos elementos o bebidas, por ejemplo, el té, el vino, algunas frutas, tienen unos compuestos químicos que se llaman taninos, que bueno, químicamente son unas cosas que se llaman polifenoles. Esos taninos participan en dar esos tonos de sabor que tiene el vino, el té y algunas frutas. Entonces, ¿qué sucede y cómo la saliva interviene en esta percepción del sabor? Cuando ustedes ingieren un alimento, comienza a triturarse con los dientes, las enzimas que están en la saliva, la amilasa, comienza a degradar ya los almidones que están en los alimentos y comienza a partirlos. Vamos a decir que comienza a hacer una micro trituración y entonces comienzan a liberarse los compuestos de los alimentos que dan la percepción o que inducen la percepción del sabor en la lengua. En la lengua, perdón, hay unos receptores que están en las papilas gustativas. Estos receptores son unos botones que tienen, vamos a decir, un grupo, unas bolitas, unas esferas de células que cuando entran en contacto, voy a decir algo, ¿no? El azúcar, por ejemplo, entra en contacto y estimula el sabor dulce. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que ahorita decíamos que la saliva cubre todo. Entonces la saliva también está cubriendo las papilas gustativas y está cubriendo estos botones que detectan el sabor, estos receptores. Entonces, ¿qué sucede con la saliva? Hay estos taninos, entran en contacto con proteínas que están en la saliva y digamos, las agrupan y las separan, hacen espacios para entonces los sabores del vino puedan llegar y contactar estos botones que detectan el sabor y mandar la señal nerviosa para decir, qué rico está este vino, ¿verdad? Qué buena madurez tiene. O cualquier cosa que tenga un sabor. Entonces esto
para que se perciban los sabores de una manera adecuada, tiene que haber un buen estado de salud de la saliva. Si hay un desequilibrio en la presencia de secreción de salivas, o si hay un desequilibrio en la presencia de las proteínas de la saliva, se pierde esa capacidad de detectar sabores finos. Y esto es mucho más complejo el mecanismo, pero bueno, esto es una forma simple de decirlo. Otra cosa muy interesante para que la saliva nos ayude a percibir sabores es la siguiente. Cuando las glándulas liberan la saliva, tienen una concentración de sal, digamos, cuando comienza la liberación, que es similar a la concentración de sal que está, digamos, circulando en la sangre, que es de 0.9%. Pero en el ducto, cuando la saliva va avanzando en el ducto antes de llegar a la saliva, va perdiendo cantidades de sal. ¿Para qué? Para que cuando la saliva salga en la boca, tenga una muy baja concentración de cloruro de sodio o de sal. ¿Por qué? Porque si tuviera una concentración similar a la fisiológica o mayor, entonces estaría estimulando constantemente los receptores que detectan el sabor salado en la lengua y no tendríamos la capacidad de distinguir sabores salados. O todo nos sabría salados, ¿no? Porque pues la saliva sería salada. Entonces es un mecanismo bien interesante, ¿verdad? Cómo captan esa sal extra y dicen, no, esta sal no sale a la boca, sino que se queda acá para no estar estimulando estos receptores que están en la lengua. Entonces acá la saliva nos ayuda a percibir sabores. La saliva como protectora contra microorganismos, vamos a hablar. Hay un hongo que es común en la población, lo tiene más del 50% de la población y es un hongo comensal, es decir, que ahí está en la boca y que no causa una enfermedad. Se llama Candida albicans. Hay muchos tipos de Candida, este Candida albicans es muy particular en la boca y les digo, es común. Como la boca está en un equilibrio, en una boca sana, la Candida albicans no crece de una manera patológica cuando hay un equilibrio de salud en la boca. Y en esto tiene mucho que ver la saliva, pero cuando la Cándida comienza a crecer es porque hay algo que está mal en la boca, que disminuye la cantidad de saliva, que hay una boca reseca de manera constante, o hay pacientes, por ejemplo, los pacientes o personas, perdón, que son inmunosuprimidas, como las personas que viven con VIH, en las que tienen un sistema inmunológico bajo, y esta cándida se desarrolla de manera muy fácil. Esta foto que está acá en color así como violáceo, es la foto pues, de una tortilla, ¿verdad? Si ustedes olvidan una tortilla en su refrigerador, crecen unos honguitos, no son Candida albicans, son hongos, y luego esos hongos crecen y estiran estas como protuberancias, ¿verdad? Estas redes que son hifas, son unas prolongaciones que tienen los hongos para reproducirse, y esto es similar a lo que ocurre en boca. Esta cándida tiene estas prolongaciones y cuando crece de manera patológica forma la enfermedad que se llama o que conocemos como algodoncillo, que son estas placas blanquecinas que pueden aparecer en boca. Ojo, hay muchos motivos por el que pueden aparecer placas de color blanco en la boca, pero bueno, aquí vamos a hablar de esta en específico. Lo que quiero decir con esto es que si tienen una placa blanca en boca, no crean que es por cándida necesariamente, ¿no? Eso vean con su dentista. Ahora, si mucha gente, si más del 50% de la población tiene cándida, entonces ¿por qué no la población, por qué la gente, por qué yo no desarrollo estas placas blanquecinas? Bueno, esto es porque la saliva tiene un papel fundamental en la defensa contra los microorganismos. Y acá volvemos a las proteínas. Las proteínas y péptidos, por ejemplo, esta es el anticuerpo que les decía ahora, la inmunoglobulina A, tiene capacidad de unirse a estos hongos o bacterias, bueno, a hongos o bacterias, aquí estamos hablando de hongos, y los atrapa. Entonces los atrapa y los hace bolita, ¿no? Digamos que los agrupa. Las mucinas, otras proteínas que son grandes, que son viscosas, también atrapan a las
a los microorganismos, a la cándida, y las engloban también, las hacen como bolita. Entonces, ya que están hechos bolita, aquí no hay un mecanismo que venga una célula y se las coma o que exploten como sucede en otras partes del cuerpo. Acá más bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya están hechos bolita, entonces cuando uno traga la saliva, pues estos microorganismos bajan al sistema digestivo y pues ahí terminan desapareciendo, ¿no? Con un producto ya inmunológico, por la acidez, etcétera. Pero entonces es una defensa, digamos, que las atrapan y las arrastran y las quitan de la boca. Es un sistema de limpieza constante. De por sí la saliva participa en un sistema de limpieza natural de los dientes que se llama autoclisis. ¿Qué significa? Significa que nuestra saliva eh, cubre las superficies de los dientes, pero también significa que va ayudando a que las superficies de los dientes estén limpias. Ahora, esto no significa que no hay que lavarse los dientes, solo significa que nos hace la vida más fácil. Si no hubiera saliva, o si no hay saliva, si disminuye la secreción, crecen los microorganismos y vienen este tipo de enfermedades. Hay otros mecanismos más bueno, también muy interesantes, no que sean más, sino diferentes, y en este participa un péptido que se llama histatina 5, que es este que estoy marcando acá, y este es un péptido, pues una cadenita pequeñita que tiene la capacidad de unirse a este hongo, a la Candida albicans. Se une, ¿por qué? Porque este péptido tiene muchas cargas positivas y la Candida albicans en su superficie tiene muchas cargas negativas. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que lo positivo y lo negativo se atraen. Entonces, esto hace que el péptido vaya sobre la cándida y la cubre. ¿Qué pasa cuando la cubre? Por ejemplo, aquí hay estudios en donde se toman las células de los hongos y se ponen en un platito, en un plato de cultivo, y se pone el péptido. Entonces se hacen observaciones con el tiempo, y ¿qué es lo que se encuentra? Que el péptido comienza a perforar, digamos, la membrana del hongo y comienza a despanzurrarse como si fuera este globo, ¿no?, despanzurrado de agua, ese hongo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que a mayor coloración hay mayor entrada de una tinción que se pone en este tipo de experimentos, y entonces eso indica que tenemos un hongo perforado, y entonces entra muy fácil ese pigmento verde y podemos de esa manera saber que en efecto el hongo está perforado y está muriéndose porque está llenándose con esa coloración verde. Este video van a ver aquí como en el centro de estos hongos, de las cándidas, comienza a formarse una vacuola, una especie de hueco, cuando se le coloca esa histatina 5. Esto es también un experimento en que se tienen estas células de hongos, se coloca la histatina 5, entra acá y se mueren los hongos. Entonces esto mismo sucede en la boca. Estos experimentos se hacen en un laboratorio, ¿para qué? Para entender cómo es ese mecanismo. O sea, ahí vuelvo a la parte de la ciencia, ¿verdad? No es nada más decirle a un sujeto, a un paciente, lávese los dientes, listo, sino también como dentistas entendemos estos mecanismos desde una forma molecular para saber qué es lo que estamos haciendo y qué estamos usando. Entonces acá vean cómo quedan muertas ya estas células, y es porque se pone esta histatina, y eso es lo que sucede en boca. Esta imagen es también típica, ¿no? ¿Quién no se ha pinchado por error alguna vez? O al cocinar, ¿no? Quedas ahí con el cuchillo, ¡uy, se me fue! Y tienes ahí la herida. ¿Y qué es lo primero que haces? Bueno, cuando traes las manos limpias, ahora no lo hagan, pues llevas el dedo a la boca, ¿verdad? O cuando te quemas, llevas el dedo a la boca, pero sobre todo cuando tienes un pinchazo así, te chupas el dedo. Esto es bien interesante. Hay estudios que hipotetizan que esta reacción es una reacción, pues ahora sí, un tanto innata, ¿no? De una cuestión evolutiva. Ustedes han visto a algún animalito herido que lame sus heridas. Y bueno, y es porque entonces en la saliva hay elementos que inducen que se forme la cicatrización en los tejidos.
En la boca, por ejemplo, si ustedes tienen alguna lesión, alguna cortadura, bueno, si detectan alguna lesión en boca, pues vayan con su dentista, ¿verdad? Cualquiera que sea el tamaño y donde esté localizada. Pero si, digamos, tienen uno de esos días en que se están cepillando los dientes y ¡pac! Por error se te va el cepillo, golpeas tu encía y te haces una herida pequeña. Esta herida sana ya es un aproximado, ¿verdad? En una semana, en una lesión en la boca, en una boca sana que no se infectó esa herida. Si ustedes, por ejemplo, se dan un raspón en el brazo o en el codo, el mismo día de que se hacen la herida en la boca, el raspón en el brazo o en el codo va a tardar mucho más en cicatrizar, incluso se le hace una costrita, es más largo el proceso de cicatrización y de regeneración de tejido. ¿Por qué? Porque en la saliva hay proteínas que inducen que crezcan células o más bien que inducen que se activen células para que se cierre más rápido la herida. En este sentido, los dentistas dicen, la boca es muy noble, cuando uno llega, hace una incisión para sacar un diente, suturas, es verdad, la boca es muy noble porque la saliva ayuda con estas proteínas a que se forme más rápido la cicatrización, son factores de crecimiento. Entonces la saliva tiene un poder de facilitar la cicatrización en la mucosa bucal. Pensando en esto, se han hecho investigaciones bien interesantes en donde dicen, bueno, ¿qué pasa si nosotros tomamos saliva y ponemos saliva sobre heridas? Y en particular esto se ha explorado para heridas en quemado, en personas quemadas, ¿no? En quemaduras, que es un proceso de regeneración muy complicado, hay muchas alternativas, pero les platico rápido este experimento, este estudio que hicieron este grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman células que crecen en boca, que son fibroblastos, y toman células que también crecen en la piel, que también son fibroblastos, pero diferentes. Entonces, toman esos fibroblastos, los ponen en un plato de cultivo, hacen que crezcan, y en el centro del crecimiento pasan un palillo y rompen y separan los fibroblastos cuando ya crecieron. Entonces, una vez que hacen eso, depositan saliva estéril, toman saliva de muestras de pacientes. Hay un proceso especial para esterilizarla, es decir, para matar los bichos sin matar las proteínas, y la depositan sobre los fibroblastos. ¿Y qué es lo que observan? Que con el paso de los días, las muestras que tienen saliva comienzan a tener un mayor crecimiento comparado con las muestras que no tienen saliva. Es decir, cuando se pone saliva, esto es en laboratorio, no en vivo, no en un paciente. En estas muestras se ve que se acelera el crecimiento de los fibroblastos. Pero más interesante, toman también células que son de la piel, que son más externas a los fibroblastos, que son los queratinocitos, e igual los cultivan con saliva. Y vean, estas manchas que se ven acá son más bien células que crece la mancha porque van creciendo las células. ¿Y qué significa? Que cuando estas células entran en contacto con saliva, vean, células que no son de boca, que son de piel, comienzan a estimularse y a crecer. Esto, claro, es un acercamiento en laboratorio, pero de esta manera se comienza a investigar la posibilidad de usar saliva para en un futuro crear tratamientos a base de la saliva, del contenido de la saliva y regenerar la piel. Ahora hay otra parte que también es menos bonita de la saliva, sigue siendo bonita, es interesante, pero tiene que ver con la parte de los microorganismos. Vean, esta imagen, ¿verdad? Pues es típica y no hay nada o sea, lo más adorable del mundo es un bebé, ¿verdad? Yo recién, mi esposa y yo tenemos un bebito de 1 mes y medio, solo quieres estar abrazando y besándolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay este mecanismo natural de abrazos y de besos? Pues hay también un mecanismo natural de transmisión de microorganismos que van de la saliva del papá al hijo y de la saliva de la mamá al hijo. Es decir, de padres a hijos transmitimos microorganismos. Ah, en 1 mililitro de saliva, volviendo al ejemplo de la jeringa, imaginen que en un espacio de un volumen de esta jeringa de 5,
hay 140 millones de bacterias. O sea, es decir, en 1 mililitro de saliva hay más, digamos en número, hay más bacterias que el número de habitantes que hay en el país, ¿verdad? En México hay como unos 126, poquito más de habitantes. Bueno, pues en 1 mililitro de saliva hay 140 millones de bacterias. Entonces, obviamente, si no existieran los mecanismos de control natural que tiene la saliva, sería imposible mantener un estado de salud para el organismo del ser humano, porque pues están todas esas bacterias ahí. Ahora, estas bacterias pasan de madre a hijo y es bien interesante. Con ese contacto, con el beso, es decir, esto es algo natural, ¿verdad? No hay manera de evitarlo y bueno, de alguna forma pues no debe evitarse. Lo que debe hacer es cepillarse los dientes, los que somos papás, para pasarle el menor número de bichos malos, por decirlo así, a nuestros hijos. Pero ¿de qué manera? Hay una transmisión vertical que es la que va de mamá a hijo, ¿verdad? Y esto sucede cuando hay contacto con saliva, con la leche materna o en el canal, en el trabajo de parto. Y hay una transmisión que es horizontal, que bueno, es por ejemplo, ahora se habla mucho con lo que estamos viviendo con lo del virus, ¿no? Si hay contacto de gotículas de saliva de una persona desconocida a una persona que está al lado, etcétera. Entonces, las bacterias que más causa caries se llama Streptococcus mutans. Tiene este nombre particular y se ha encontrado en estudios en donde toman muestras de saliva de la mamá y de los hijos, y luego toman muestras de saliva de caries de los hijos y de las mamás, llevan esas bacterias al laboratorio, las despanzurran con una técnica, le sacan el contenido genético, el DNA, y con una técnica que multiplica ese DNA para leerlo e identificarlo, pueden ver si las bacterias de la mamá y del hijo son, digamos, de la misma familia. Es decir, es una bacteria que nació del hijo, es una bacteria que nació de las bacterias de la mamá. Y se ha encontrado que esta coincidencia entre bacterias de madre y hijo ocurre, pues son en rangos de hasta un 70, 60%, es decir, que las bacterias pasan a través de la saliva entre personas. Esto parece evidente, pero no necesariamente lo comprendemos, porque si así fuera, pues seríamos más conscientes de nuestro manejo higiénico, del uso de cubrebocas, ahora que está volviendo una tendencia social. Entonces es todo un discurso muy interesante. Pero ahora vean, si ustedes tienen hijos o familia, sobre todo sus hijos, ¿verdad? Y dicen, yo no le voy a dejar nada de herencia a mis hijos, ¿verdad? Sus millones de pesos, ni nada, ni un carro, ni nada. Pues no se sientan así, porque resulta que van a heredarle sus bacterias a sus hijos, y eso es bien interesante. Hay este estudio es muy descriptivo, muy interesante en este sentido, porque estos investigadores toman muestras de saliva de 3 generaciones, a los que voy aquí a identificar como pues los abuelos o los primeros padres, los hijos mayores, los hijos adultos, y la tercera generación, pues los hijos de los hijos, o que son los nietos de los abuelos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que encuentran? Que entre la primera, segunda y tercera generación existe la misma familia de bacterias, es decir, que que el grupo de bacterias se va pasando desde los abuelos a los hijos y a los hijos de los hijos, a los nietos. Pero esto, conforme, digamos, hay más similitud entre las bacterias de los abuelos y de los hijos adultos, y asimismo hay más similitud entre las bacterias de los hijos adultos y pues, de los hijos, ¿no? De los nietos. O dicho de otra manera, entre los abuelos y los nietos son más diferentes las bacterias, pero siguen siendo las mismas. Entonces esto también tiene que ver con cómo convivimos en casa, con cómo utilizamos nuestros utensilios de comer, con la cercanía que tenemos al platicar, pero sobre todo algo bien interesante en parejas, en cómo transmitimos nuestras bacterias a través del contacto físico, como por ejemplo los besos, ¿no? Esto en la literatura científica se llaman besos apasionados, que son los besos, en México decimos besos de lengüita. Pues con la lengua, en la lengua de por sí hay una carga bacteriana, y cuando nosotros besamos a nuestra pareja y hay un contacto con la lengua,
se transmiten esas bacterias. Ahora, es bien interesante esto. Hay un estudio que se hizo en un grupo de parejas en Holanda, en Ámsterdam. Habría que poner parejas mexicanas a que se besen, ver y replicar esto si es similar. Pero bueno, este estudio es muy interesante, es muy ilustrativo, porque entonces en estas parejas se besan e identifican cuál es la similitud primero entre las bacterias de una de las personas, de las dos personas de la pareja. Y encuentran que en las personas que reportaron que se besan apasionadamente 9 veces al día o más, la similitud de las bacterias es mayor entre ellas. O sea que mientras más te besas con tu pareja, más compartes las bacterias, ¿sí? Pero hay un dato también muy interesante. Este grupo de investigadores le dio a una persona de la pareja un yogurt con bacterias que se pueden contabilizar, que son buenas, como estos yogurts que tienen lactobacilos, ¿no? Que están ahora muy en uso, de yogurts probióticos. Y después, y les dijeron, bueno, ya te di el yogurt, ahora besa a tu pareja. Entonces le da un beso a la pareja después de tomar el yogurt, y la pareja que recibió el beso, bueno, la pareja, ¿no?, con la que se besa, le toman muestras de saliva y contabilizan cuántas bacterias de ese yogurt pasaron en el beso. Entonces, en un beso que dura 10 segundos, porque eso fue lo que ellos dijeron, ¿no?, van a besarse durante 10 segundos varias veces y vamos a contar esto, pues la transmisión de bacterias es de 80 millones de bacterias en un beso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que claro, el contacto físico pues promueve que la saliva pase de boca en boca literal, y no solamente pasa la saliva, sino que también pasan los microorganismos que están viviendo en la boca. Esto tiene un discurso bien interesante, o sea, aquí pues era yogurt y no pasa nada. Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, hay algunos virus que, valga la redundancia, son muy virulentos, que basta con un beso. Hay alguna enfermedad que es, por ejemplo, la mononucleosis, que sucede por un virus, que es el Epstein-Barr, que es un herpes virus, que se llama, cotidianamente se conoce como la enfermedad del beso. Y basta con que uno dé un beso, se transmite ese virus y se toma esa enfermedad. Entonces tiene una idea este experimento de mostrar de una forma muy puntual, pues no solamente cómo hay esta compartir de bacterias, ¿no? Cómo se comparte la microbiota o esta identidad bacteriana entre personas, sino, claro, ver de una forma muy palpable cómo ocurre esta transmisión. Y esto finalmente me lleva a esta parte del cierre de la plática, con la que termino sobre lo que estamos viviendo ahora con el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID. Ha habido aquí en esta serie de pláticas ya quienes han discutido el tema, entonces yo no voy a profundizar, tampoco soy experto en el tema, pero sí hacer un comentario que me parece muy interesante. Hablamos ya de las glándulas salivales y las células de las glándulas salivales. Vean, las glándulas salivales en sus células tienen un receptor que es un receptor específico para el virus del SARS-CoV-2. Es un receptor similar al que tienen los pulmones o algunas zonas del sistema digestivo, que son las que invaden el virus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si nos imaginamos este juguete que muchos quizá tuvimos o tienen por ahí en casa, quiere decir que para que el virus entre a una célula y la infecte, tiene que tener un receptor específico. Aquí en el hexágono, imaginemos que este virus es el hexágono y necesita un receptor específico para entrar a la célula e invadirla. Biológicamente, sabemos que las células de las glándulas salivales tienen ese receptor. Entonces, eso significa que las glándulas salivales pueden infectarse del SARS-CoV-2 y luego cuando secretan saliva pueden transmitir ese virus. Además también de gotículas de tos que vienen de vías aéreas respiratorias. Pero también la saliva entonces juega un papel muy importante en esto. Por eso es que se crean estos aerosoles cuando se habla, y por eso es que tenemos que usar un cubrebocas cuando salimos, ya por ahora sí, como se comienza a decir ahora, pues por una práctica social amigable, ¿verdad? Así como ya se volvió mala educación fumar delante de los no fumadores, o como es obligatorio usar el cinturón de seguridad,
por seguridad propia y también por la de que va a mi lado, pues esto comienza a tener esta intención social bien interesante. ¿Y por qué? Porque una gota de saliva, bueno, esto también depende, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos nuestra regla, ¿verdad? Que tenemos en casa y tiene milímetros. Si esos milímetros, 1 milímetro de nuestra regla lo partimos en 1000, vamos a tener la medida que se conoce, la unidad como micra. Y si esa micra la partimos en 1000, vamos a tener la unidad que se conoce como nanómetros. Las gotas de saliva miden micras. Cuando uno tose, produce gotas de saliva en diferentes tamaños de rangos de tamaño. Pero entonces una gota de saliva puede medir 10 micras, 60 micras, 100 micras. Depende de su tamaño, es que salen más rápido o caen hacia el piso o quedan flotándose en el ambiente y son esas de los aerosoles que uno puede respirar. La importancia de tener muy ventiladas las casas y los lugares en donde hay gente para que se vayan los aerosoles. Pero bueno, el punto es que en una gota de saliva, cuando uno habla o tose, pues salen todas estas gotas de saliva, pero la gracia es que no hay un virus dentro de la gota de saliva, es que hay muchos virus porque son en tamaños de nanómetros y caben muchos virus en una gota de saliva. Entonces, cuando uno habla o estornuda, en 5 minutos de una plática se producen se producen miles de gotas de saliva. Entonces, por consecuencia, una persona asintomática o sintomática va a estar distribuyendo, pues no solamente miles, sino cientos de miles de partículas virales y de ahí es el riesgo de que ocurra esta infección. Entonces, por eso es la importancia de usar un cubrebocas ahora en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, entonces para terminar, simplemente reflexionar, ¿verdad? Lo importante y lo interesante que es la saliva. El mensaje, bueno, ya lo tienen, ya saben qué es la saliva, que hay que valorarla. Vayan con el dentista si hay situaciones que perciban en que su saliva deja de salir de manera común. Y les dejo con esta última esto que tomé de este cuento de Laura Esquivel, me gustó mucho, ¿no? Esto en donde da un valor muy importante a la saliva, ¿verdad? Está una niña platicando con su abuelita y le dice esto que está en la pantalla, ¿verdad? Le dice la abuelita, ya mejor guarda silencio, no gastes tu saliva. Bueno, hay todo un contexto detrás de esto, no es porque la abuelita no quiera platicar con la niña, pero le dice, la saliva es agua sagrada que el corazón crea. La saliva no debe gastarse en palabras inútiles porque entonces estás desperdiciando el agua de los dioses. Así que bueno, con esto termino y les agradezco por su atención y espero tengan preguntas y comentarios para platicar. Muchísimas gracias, doctor Bernardino. Pues sí, tenemos algunos comentarios a través de Facebook. Monse Araos dice saludos al doctor Bernardino, excelente profesor y brillante investigador. Emma Virginia Herrera Huerta, saludos desde Orizaba. Blas, muchísimas gracias. Blas García Flores, saludos desde Ciudad Juárez. Samantha Araos, que dice todo muy bien explicado, doctor. Acela Bautista González, gracias, doctor, por una excelente cátedra. Fernanda Tamar, gracias, doctor. Jennifer Olivares, excelente. Fátima Romero Gutiérrez, felicidades, doctor Bernardino. Y tenemos una intervención a través del chat del doctor Mario Cava. Si gusta habilitar el micrófono para que lo podamos escuchar con su pregunta. Tiene que estar en gris. Buenas tardes, muchas gracias por la plática, excelente. La pregunta es si se puede transmitir entre las mascotas y los humanos a través de los perros, por ejemplo, estornuda, ¿no? Mi perro estornuda y está cerca de uno, o uno también cuando habla, etcétera. ¿Se pueden enfermar, digamos, mutuamente? ¿Hay estudios sobre esto? ¿Hay datos? Sí, esta pregunta es bien interesante. Y la respuesta es que aparentemente sí. Bueno, ojo, atención, con esto del SARS-CoV-2 es otra discusión aparte. Ha salido muchas investigaciones que dicen que si los gatos, que si los perros, pero hasta de momento eso no hay evidencia que muestre que eso es posible. Pero esta pregunta es muy simpática y en verdad es muy, muy interesante, gracias.
Hay estudios en donde han evaluado la presencia de microorganismos entre los dueños y sus mascotas, en específico entre perros. Y no está muy claro, pero en algunos casos sí hay algunos microorganismos, y bueno, es precisamente lo que estamos viviendo ahora con el COVID, no es un zoonótico que brinca de un animal a los seres humanos, en que sí se pueden compartir estos microorganismos. Pero entonces ahí entra otro discurso a recordar que a veces, por ejemplo, esto es de una manera transitoria, es decir, puede ser que te salte un bicho de un animalito, pero es algo que inmediatamente el bicho se borra, ¿no? O sea, que no se queda en la boca, pero en un estudio que en ese momento detecta, pues va a parecer que está ahí el bicho ahí. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que ese bicho vaya a causar necesariamente una enfermedad. Por ejemplo, hay un virus muy particular que es un virus del tabaco que aparece, que se detecta cuando se toman muestras de saliva de la boca, y es un virus que aparece en los fumadores, fumadores sobre todo de tabaco, o gente que mastica tabaco, y ese es un virus que afecta de manera negativa, esto no es un tema mío que sea experto, pero que afecta negativamente las plantas del tabaco, por lo que entiendo. Pero está ahí y no significa que cause algo. Pero sí hay esos brincos, claro, de especies, y es posible que sucedan a través de la saliva. Pero este comentario quiero que se tome con mucha cautela, ¿verdad? No quiere decir que yo me voy a enfermar necesariamente del perro o del gato o viceversa. Listo, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Cava, por su intervención. También tenemos otra intervención de aquí del chat, sandrigp@yahoo.com.mx. Felicidades a los exponentes, al exponente y a los organizadores por esta iniciativa, tema importante para nuestra salud y vida. Gracias. También tenemos de Nut Martínez, felicidades, excelente ponente. Excelente ponencia. Mauricio García dice muchas felicidades, doctor. Mauricio García también dice, ¿podría poner de nuevo la última imagen? Está genial. ¿Está? Esa es la que... A mí esta me parece más genial, pero puede ser esta, ¿no? Sí, yo creo que es la de conclusión, si no ahorita que nos comente. También tenemos a Samantha Aros, aplauso. Erika Dorantes igual, aplausos. Valeria Huerta, excelente plática, doctor. Fátima Romero Gutiérrez, aplausos. Erika Dorante García, gracias, doctor. Y Alma Vallejo Casarín quiere participar. Si gusta habilitar su micrófono, por favor. Creo que es donde dice aprobar. No. No, hice algo, no sé qué hice. Doctora Alma Gloria. Sí, ¿ya? Listo, adelante. Sí, buenas tardes. Disculpe que yo llegué muy tarde porque estaba en otra actividad. Felicidades, lo que escuché se me hizo muy interesante. Yo soy psicóloga y en ese sentido me gustaría ver si hay alguna información de la saliva y los estados emocionales de las personas, porque yo he oído que cuando están nerviosas, cuando están angustiadas, ansiosas, la boca les sabe diferente, les huele diferente, sí. Ellos mismos reportan, ¿no? Esa sería una pregunta. Y otra que está relacionada con la última que le hacían es que a mí me gustan mucho los animales, pero no me gusta que le laman a la cara a las personas. Veo que muchos padres dejan a los bebés con el perro, ¿no? Junto con el gato y el perro les está lamiendo la cara y pues no sé si eso sea sano, higiénico, porque sí he oído, a lo mejor no es lo mismo que cuando un perro
muerde, transmite muchas bacterias y es muy factible que se infecten las heridas, pero bueno, no sé qué tan higiénico sea que los animales estén lamiendo la cara y sobre todo la boca, y los ojos a los niños, a las personas, ¿no? Sí, sí, hola, pues muchas gracias por el comentario, las dos preguntas bien interesantes, espero dar una respuesta igualmente interesante. Bueno, en el primer punto, la secreción de saliva está controlada por pues es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces hay unos nervios ahí de, digamos, un tipo de inervación simpática y parasimpática. Y sí, claro, está reportado que estados de estrés, por ejemplo, afectan en la secreción de la saliva, puede ser en la disminución de la saliva, ¿no? De la secreción del volumen de saliva. Algo que también es reportado es que esto también es un poco contradictorio. No hay estados en donde más bien se evalúa, por ejemplo, en la saliva el incremento de la hormona del cortisol para evaluar el estrés. Entonces sí hay también una asociación entre elementos que produce la saliva y el estado emocional de la gente. Algo bien importante que también yo no es un tema que domine, pero vaya que tiene todo que ver con esto y con la parte de la psicología. Lo que sí está bien reportado es que el uso de antidepresivos afecta significativamente en la secreción de la saliva. Entonces, en pacientes que son medicados con antidepresivos, también hay una disminución importante del flujo salival y son pacientes que tienen un riesgo mayor de desarrollar, por ejemplo, caries o enfermedad periodontal, porque no hay estos elementos de protección de la saliva. Entonces, eso, digamos, sería en torno a la primera pregunta. En torno a la segunda, bueno, es lo que platicaba hace rato ya con el doctor que comentaba. Eh, Aquí, pues, que también coincido que es más bien una cuestión de higiene. En el caso, por ejemplo, de la rabia, pues la rabia es un virus que está en la saliva, ¿verdad? De los perros. Claro, para esto el perro tiene que estar infectado, el animalito, el que sea, los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Que también la transmiten. Pero sí, o sea, definitivamente habrá situaciones de riesgo, ¿verdad? Yo esto más bien lo veo de esta manera, o sea, pues es mejor evitar ese tipo de contacto, o sea, quiero insistir, ¿verdad? No es que a los animales no hay que quererlos, ¿no? Hubo una plática por acá muy bonita de cómo el valor de los murciélagos en el equilibrio de nuestra naturaleza, y no porque los murciélagos transmitieran el virus, ahora todos en contra de ellos. No, pero sí pienso que es importante tener medidas de higiene en cuanto al manejo de nuestras mascotas, ¿verdad? Pues sí, no acercárselas a los niños, no permitir esos lengüetazos. Ahora, hay algunos otros, por ejemplo, virus que pueden estar en boca, que son de tipos norovirus, que también inducen enfermedades gastrointestinales. Entonces también ahí no hay que olvidar que los animalitos a veces tienen el hábito pues de lamerse o limpiarse en partes que pueden estar contaminadas por heces, y luego eso puede transmitirse, si es algo inmediato, puede, digamos, es de digamos, en el momento en el que el animalito lo haga y luego venga el niño y contacte al animalito, sí hay un riesgo de que eso pueda transmitirse definitivamente. Entonces, pues la recomendación sería, pues mejor evitarlo. Y bueno, nada más un comentario más. Yo siento que el cubrebocas, la única ventaja que tiene para el usuario, digo, más grande, es que uno percibe su propio aliento y entonces puede ver si trae sus dientes limpios o si trae un problema. No, digo, suena chistoso, pero puede ser o un problema estomacal o un problema de falta de higiene, ¿no? Que aunque se oiga absurdo, yo creo que es algo que impera más la falta de higiene en la boca, y además que es un problema muy grave porque es difícil decirle a una persona te huele mal la boca, ¿no? O sea, y eso es muy frecuente y es una cuestión socialmente muy desagradable.
pero pienso que con el cubrebocas uno está respirando constantemente bueno, sintiendo su aliento. Su aroma, sí. Y ahí puede uno darse cuenta, decir, necesito lavarme los dientes, Sí. o ver qué me pasa en el estómago, ¿no? Sí, sí, no, me río de una forma, me parece un comentario muy ad hoc, ¿no? Muy simpático, porque es algo que de por sí ya se discute, ¿no? Bastante en las redes sociales, en la gente que lo usa. Pero sí, el uso del cubrebocas, esto que viene a pasar ahora, tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Pero definitivamente iniciar por la del aseo personal bucal y luego pues también usar el cubrebocas, claro, definitivamente. Muchas gracias y muchas No, al felicidades. contrario, gracias por las preguntas. Muchas gracias, doctora Alma Gloria. Tenemos también la participación de Armando Chacón. Si gustas habilitar tu micrófono, Armando, ya te extrañábamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal, doctor? Muy buena plática. Hola, Muy Armando, interesante. gracias. Yo voy a hacer unos comentarios y después una pregunta que me parece como muy relevante. Al inicio de la plática comentabas que, bueno, siendo de una profesión odontólogo, pues se piensa o entre comillas se considera que no se tiene que hacer investigación. Yo pienso que mucho de lo que hay como tabú o como algo malentendido en la sociedad académica y en la sociedad de los estudiantes es que muy pocas veces en las facultades, y esa es mi percepción, se les invita a que los estudiantes puedan realizar una maestría, un doctorado como proceso de investigación dentro de un área que puede hacer desde medicina, todas las áreas son realmente puntos de interés para poder hacer una carrera de investigador, ¿no? Entonces, hace muchos años, hace 20 años, hace 25 años, era menos frecuente que los estudiantes tuvieran esta visión de poder tener una carrera hacia la investigación. Entonces, me parece que mucho de la deficiencia que se malinterpreta es porque todavía creo que hay personas que no invitan a los alumnos a que además de hacer una carrera profesional en un área específica, se puede hacer una carrera de investigación como tú lo has realizado y como muchos otros, pues los hemos realizado porque es parte de un proceso educativo y de interés también, pero el interés se fomenta. Entonces, yo creo que esa es una parte que creo que como académicos todavía tenemos que alentar para que aumente la cantidad de investigadores a nivel nacional y pues los estudiantes que son los más relativamente jóvenes pues tienen todo ese potencial para desarrollarlo, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, fíjate que hablando sobre la saliva y todas estas interacciones que tienen que ver con las bacterias, los virus, hace como unos 5 años o 6, por ahí tengo la cita, no recuerdo si es en Science o en Nature, publicaron un artículo que durante la época de la glaciación, las personas, bueno, en este caso las poblaciones se resguardaban en cavernas y guardaban también provisiones de lo que eran colectas porque no cultivaban. Y entonces una vez que pasaba el proceso de invernación, muchas veces los aprovisionamientos o todas las reservas que tenían alimenticias se agotaban. Entonces documentaron que es muy posible que una vez agotado el recurso empezaban a tener coprofagia. Y entonces esta interacción de consumo de copro potencialmente sería evolutivamente en términos filogenéticos una interacción que promovería asociaciones de tipos bacterianos y virus en relación al autoconsumo del copro, ¿no? Entonces que ponía como una hipótesis que es muy posible que muchas interacciones benéficas y que en su momento posiblemente no lo fueron, se desarrollaron de tipo evolutivo y entonces dieron pie a que muchas de las bacterias y muchos de los microorganismos que tenemos, como los en el intestino, posiblemente sean por este proceso de consumo de coprofagia durante una época de glaciación donde justamente las personas, los individuos no tenían más que recurso y pues echaban mano de esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con el sistema inmune que tenemos y con esta parte de la saliva, la microbiota intestinal y que a lo mejor en términos de tiempo en el que estamos, pues perdemos mucho de visión como los procesos evolutivos de los cuales somos parte de toda la población humana y todas las interacciones con otros microorganismos y organismos mamíferos, ¿no? Como esta parte de la zoonosis que, bueno,
yo pienso que a nivel evolutivo, nuestra asociación con animales como las mascotas, pues ha sido durante un periodo de tiempo muy evolutivo y esto, pues definitivamente modifica nuestras interacciones, no solamente sociales, sino a nivel de microorganismos que compartimos entre especies. Entonces, sí me gustaría saber cuál sería como ahí tu posicionamiento en ese sentido. Y bueno, la última, que sería la pregunta, si conoces algún estudio que tenga que ver como este registro de filogenia a nivel de los microorganismos que se tienen en saliva, porque bueno, también leí en un artículo que había una filogenia sobre las bacterias que potencialmente son dañinas para nosotros, y bueno, esto está muy relacionado con la convergencia en la filogenia del humano, ¿no? Entonces parece ser que se sobrelapan algunas especies con el desarrollo filogenético en los humanos, y eso es pues muy interesante también, ¿no? Me gustaría saber tu opinión respecto a todo esto que te acabo de comentar. Y muchas gracias, muy buena plática. Muchas gracias por el comentario y por las preguntas. Bueno, en cuanto a las preguntas, son temas de los que desconozco. No sé, quizá usted por el interés en los temas que tiene y quizá tenga más experiencia en esto, pero aquí esto es lo que puedo comentar. Por ejemplo, estos estudios que mencioné en el que hacen un rastro de cuáles son las bacterias que están en las familias, en las diferentes familias, y son bien particulares porque toman las bacterias. Hay una serie de procesos, ¿no?, muy específicos para identificar a través de métodos de biología molecular, para identificar precisamente no solamente como la especie, sino el filum, la familia de la bacteria. Y en esto hay, por ejemplo, no es un tema que yo domino, pero existen, me he metido a curiosear, son fuentes de información que está más enfocado a lo que es esto de bioinformática, en donde, por ejemplo, ahora uno puede poner una secuencia genética en ciertas páginas que están compilando justo todas las secuencias genéticas de la microbiota oral y también de los virus que se han encontrado en boca. Entonces, de esta manera, es información abierta en la que uno puede hacer la identificación genética digamos, de su muestra, la llevas a estas plataformas y ya ahí inmediatamente de manera automática se comparan y te dicen esto que tienes aquí coincide con esto. Y ya hay grupos de investigación que están haciendo estas identificaciones muy específicas genéticamente para saber ahora sí cuál es, por decirlo, si eso será algún día posible, la microbiota que hay en la boca y cuáles son los virus que hay en la boca. De la parte evolutiva es bien interesante, no conozco el artículo que comenta, pero sí, o sea, definitivamente hay una interacción que ocurre constantemente y evolutivamente. Algo que es muy claro en las bacterias, por ejemplo, la Candida albicans tiene mucha afinidad para llevarse con los Streptococcus del grupo Viridians, como por ejemplo el grupo, la especie Sanguinis, Sobrinus, otras especies, y con estos lo que hacen es realmente apoyarse mutuamente para crecer en conjunto y de manera pacífica. Por el contrario, con el Streptococcus mutans, es más bien una competencia la que tienen. El mutans y la cándida no se llevan y cuando hay mutans tiene ciertos procesos que inhiben el crecimiento de la cándida albicans. Entonces, claro que hay esta interacción entre bacterias y virus en la boca y hongos que facilitan esto. También en cuanto a virus, hay muchos virus que son bacteriófagos, de los que están en boca. Obviamente hay los que van, el herpes virus, por ejemplo, que va a tejido nervioso, pero hay otros que son bacteriófagos, y es decir, que tienen la facilidad de entrar a bacterias que están ahí en la boca y mantenerse ahí, permanecer ahí. Entonces, definitivamente que hay esta situación evolutiva. En la literatura hay explicaciones, hipótesis bien interesantes sobre lo evolutivo en cuanto a las bacterias, a los virus y a la boca. Esto que les comentaba del beso íntimo que se llama en la literatura, por ejemplo, hay una hipótesis que dice que esta evolución de que la gente se bese con la lengua es para hacer una especie de screening, ¿no?, del sabor de la persona que está enfrente de ti,
y ver si químicamente coincide con un sabor que a ti te guste y luego eso te ayude a seguir a parearte con esa persona. Es una hipótesis definitivamente. Hay otra que es también interesante en que dice, compartimos estos besos porque, por ejemplo, de esta manera se comparten virus y bacterias, se facilita que el sistema inmunológico las tome y cree una defensa. Entonces eso también puede ser una explicación de por qué se da esta interacción física para compartir bacterias de esta manera. Esto es en cuanto a las preguntas. En cuanto al comentario, yo creo que la cultura de la ciencia en las facultades está cambiando enormemente. Es algo que está ocurriendo de manera lenta, pero segura. Por ejemplo, en mi caso, pues yo vengo un grupo muy grande, muy fuerte de San Luis Potosí, en la Autónoma de San Luis Potosí, donde hay investigadores de ahora sí que con trabajos de mucha calidad, todos son los intelectuales, están en el SNI, en el nivel 3, que bueno, es un tanto subjetivo, podríamos hablar mucho de esto, pero tiene esto una muestra de valor muy importante, ¿no? De todos estos grupos de personas, y han ido creando ya una escuela en la que los alumnos desde licenciatura se involucran ya en investigación, en la maestría, y luego que han invitado o ya a los alumnos a estudiar un doctorado. Eso fue mi caso con mi mentor, el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, con mi mentor, el doctor Daniel Silva Herzog, y ahora, digamos, estamos esta generación de colegas o de científicos dentistas, que es una generación pues entre treintones, cuarentones, que hemos ingresado a facultades, estamos ya ahora sí que hay muchos colegas de mi generación que tienen doctorado, no que estudiaron conmigo en la licenciatura, pero digamos de mi generación, de mi edad, que están ya por ejemplo, en la Autónoma de Sinaloa, en Zacatecas, bueno, no se diga en la zona de México, en León, en Aguascalientes, y esto es parte es un grupo muy grande de gente, de todas, ahora sí que de todas las edades, que estamos ya participando en invitar a los alumnos a que se dediquen a hacer ciencia. Además de hablar de investigación, bueno, también hablar de la parte de la ciencia. Yo me siento muy orgulloso de alumnos y alumnas que ya están haciendo, por ejemplo, maestrías, que van en el camino de hacer maestrías. No voy a decir nombres, ¿no? Porque pues son muchos y luego no quiero que se sienta uno u otro. Tengo una exalumna que está haciendo una maestría, por ejemplo, en el área de polímeros, que no es un área común en el área de odontología, pero ya esto está sucediendo y a mí me da mucho gusto que esté sucediendo aquí en la Universidad Veracruzana, en muchas universidades, pero en la Universidad Veracruzana eso ya es una realidad, ¿verdad? Estamos trabajando, ahora sí eso se lo aseguro fuertemente, para que se cree una cultura de la ciencia en la investigación, de ciencia e investigación en odontología en México. De por sí existe, ¿verdad?, en el mundo. Pero bueno, que también en México eso exista. Muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias. Tenemos también la participación levantando la mano el usuario HP. Si gusta habilitar el micrófono para que lo podamos escuchar. Adelante. Universidad. ¿Nos escucha? Sí, lo escuchamos. Estoy en Colima. Felicitaciones a la universidad, felicitaciones a la Academia Mexicana de Ciencias y al ponente, por supuesto. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, saludos hasta Colima. Muchísimas gracias. También tenemos varios comentarios. Tenemos comentarios de Emanuel. Gracias, doctor. Margarita Orozco, muy interesante, gracias. Tenemos también de Andrés Ramos Chacón. Gracias por compartir su conocimiento. Maritza Hernández, excelente ponencia, gracias, doctor. Frixia GM, muy interesante, felicidades y gracias al doctor Bernardino. Concepción Fernández Pérez, gracias, muy clara y enriquecedora la ponencia. Emanuel, gracias, doctor, excelente plática.
Ali Díaz, gracias doctor. Y tenemos en este caso en Facebook, Emma Virginia Herrera Huerta dice, ¿alguna sugerencia para aumentar nuestras bacterias buenas durante esta pandemia? Ay, híjole, esa es una pregunta interesante. Y luego aquí, bueno, pues esto en la parte de la boca, ¿verdad? De las bacterias buenas, eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, algo que sí se sabe en el caso de incrementar una flora positiva en la boca es el consumo de los probióticos. Hay investigaciones y bueno, esto es una entre varias cosas pendientes que tenemos, que dejamos por hacer justo con alumnas de la facultad por esta situación de que ya no estamos trabajando en el labo de momento, pero hay ya investigaciones en las que se muestran que el consumo de probióticos facilita una población de bacterias buenas como los lactobacilos, y esta población de lactobacilos compite contra bacterias o hongos, en específico hongos como la Candida albicans, y reduce la presencia de cándida y de algunas especies de cándidas por un mecanismo no de matarlas, digamos, sino de competencia. En el caso bueno, es un tema, insisto, amplio esto de lo que estamos viendo ahora, pero bueno, no hay como una recomendación de decir esto va a aumentar que incrementen mis bacterias buenas y me voy a proteger más contra la situación que estamos viviendo. O sea, las recomendaciones son muy claras, ¿verdad? En cuanto a la higiene, el uso del cubrebocas, dormir bien, descansar bien, no estresarse. Estar sano, alimentarse bien, tomar agua para tener una secreción sana de la saliva. Eso podría decir al respecto. Muchas gracias, doctor Bernardino. Y también tenemos, bueno, muchísimas gracias a Emma Virginia. Saludos a Emma, claro. Creo que se fue el audio, ¿no? Yo ya no escucho más. ¿Puedo hacer un comentario de Colima? Sí, claro. La influencia, el síndrome de biberón, al recibir de parte de los seres queridos en el bebé besos cercanos a la boca, que llegue a influir a formar el síndrome de botella de leche. Sí, es algo como lo platicaba al inicio, o sea, definitivamente, bueno, primero hay que considerar que el estado inmunológico de un recién nacido, pues es totalmente diferente al estado inmunológico de un adulto. Por ejemplo, infecciones de tipo virales, que en un adulto, virus como los herpes virus que invaden sistema nervioso, pues en un adulto lo hacen pasar mal un par de días, ¿verdad? Pero digamos un adulto con un estado de salud bueno, salvo por el virus, pues lo pasa, ¿verdad? Y listo. En un niño, en un recién nacido, pues puede ser mortal, ¿no? Porque invade parte del sistema nervioso. Entonces, en cuanto a otros virus que pueden pasarse o bacterias por el contacto directo, sí está, como lo platicaba, hay varios estudios que lo reportan, ¿verdad? Que hay esa transmisión, bueno, la vertical de la mamá hacia el hijo, pero también horizontal de personas que conviven con el niño, que pueden tener algún virus, alguna bacteria, que luego eso puede contaminar alguna superficie, que luego entre luego el niño en contacto con esa superficie, ¿verdad? Pero sí digamos, no, sí es algo que sucede. Y está bastante reportado esto, ¿no? Muchas gracias. Perdón, se me desconectó un poquito el audio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos de Aida Cerda Cristerna un tema muy, muy interesante. Felicidades por hacerlo ameno. Gracias. Qué importante es llevar la ciencia a lo cotidiano. Melissa HJ, muy interesante la charla del doctor Bernardino. Claudia Yasmín Cadena Aguilar, gracias doctor por excelente plática. Alexia Barragán, excelente información doctor, mil gracias. Y Emma Virginia Herrera Huerta también dice, en los niños
que no han migrado de dientes de leche, ¿es recomendable usar enjuague bucal diario y así evitar caries o esta actividad podría matar las bacterias buenas? Ay, Emma, eso pregúnteselo a Luis Carlos, Emma, el odontopediatra. Sí, en los niños, la higiene, bueno, yo, primero, no, yo hago endodoncia, mi práctica clínica con niños es mínima, por no decir nunca, o por no decir, con todo respeto para mis colegas odontopediatras, la evito. Pero, la higiene en los niños, más bien, hay pastas dentales que son de uso para los niños, porque las pastas dentales para adultos tienen un contenido de fluoruro que puede ser más alto que el recomendado, ya cuando hablamos de un niñito, ¿verdad? Entonces hay pastas dentales que se pueden utilizar, pero no hay alguna recomendación para usar algún enjuague o algo particular. Pero aquí sí, se los recomiendo preguntárselo a un odontopediatra, que en la FAC tenemos unos bien buenos. También tenemos la intervención del doctor Cava, si gusta habilitar el micrófono para dar su comentario sobre la leche. Otra vez, me llamó la atención por el asunto que se mencionó, el biberón. Bueno, como algunos de ustedes han de saber, estamos implementando una experiencia educativa y tratando de fomentar la lactancia materna, que se da así muy por sentado. La gente dice, sí, la lactancia materna, etcétera, pero realmente poco se sabe últimamente sobre los grandísimos beneficios o se han olvidado de ellos y estamos tratando de retomar esto. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención y si quisiera recalcar. La cuestión es bien importante que el bebé tome leche materna porque sí es importante que se contamine de muchas cosas de la madre, no solamente pues desde el paso vaginal, ¿no? Definitivamente es indispensable y necesario para que se contamine de tipo de bacterias, pero finalmente la leche materna es extraordinaria. Por ejemplo, el calostro tiene una cantidad enorme de inmunoglobulina A, de la misma que mencionabas, la secretoria, que es diferente de la que circula. Y esa inmunoglobulina A es sumamente importante como un priming para el sistema inmunológico, que le va a demorar mucho tiempo mientras el bebé va desarrollando su propio sistema inmunológico. Entonces, el asunto de la lactancia materna, particularmente el calostro y especialmente los 6 primeros meses, es esencial para la salud del bebé, así de simple, ¿no? Totalmente demostrado. Entonces, nada de que estarle dando pues alimentándolo, tratar de alimentarlo con otro tipo de sucedáneos y cosas por el estilo, porque además llevan el riesgo de que se puede contaminar, además de otro tipo de cosas exóticas. Es necesario que el bebé se esté contaminando así, entre comillas, de las bacterias de la madre que también están pasando a través de la leche. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda no solamente que sean los 6 meses, sino sea inclusive hasta los 2 primeros años con alimentación complementaria. Entonces, esta contaminación que le va dando la madre es realmente bien importante, pero a la vez, al mismo tiempo, le está dando una contaminación, digámoslo así, benéfica, y por otro lado le está dando las herramientas, porque también le está dando anticuerpos, ¿no? Entonces, nada más era un comentario abusando un poquito de que se mencionó la cuestión de la lactancia. Y nuevamente, muchísimas gracias por la plática, muy, muy interesante. Sí, gracias, doctor. Bastante pertinente el comentario, ¿verdad? Quizá yo no hablaba precisamente en un sentido negativo de esta contaminación, sino definitivamente es como usted dice, una colonización. Hay una colonización de las bacterias, finalmente están ahí, es decir, tenemos como seres humanos que vivir con esa colonización y están ahí las bacterias y están ahí los virus y vivimos con ellos. La parte importante es mantener un equilibrio en la salud para que no se rompa ese equilibrio, ¿verdad? Y entonces esa colonización pase a ser ya una cuestión patológica, pero sí, coincido totalmente con el comentario que usted hace y le agradezco esa intervención. No, muchas gracias, gracias a ti. Gracias, doctor Cava. Tenemos también el comentario de Soledad Lagunes Castro. Doctor, ¿por qué los bebés babean tanto como a los 2 meses? Aún falta mucho para la dentición. ¿No está mal que deseche tanta saliva? No sé por qué babean tanto a los 2 meses.
Es una pregunta interesante, voy a buscar la respuesta porque la verdad es que no lo sé. Ahora, también hay que pensar en el caso de los bebés, la condición de la boca es muy diferente a la condición de un adulto. Por ejemplo, las bacterias que colonizan a los bebés, en el caso de los Streptococcus, por ejemplo, son primero algunos de tipo sanguinis y no mutans. Entonces los mutans, por ejemplo, comienzan a aparecer cuando ya hay superficies dentales. Entonces también en el caso de los bebés, pues no hay la necesidad de tener una lubricación de dientes porque no existen los dientes o no hay una zona rugosa en donde se van a almacenar las bacterias. A grandes así, en una clasificación muy generalizada, ¿no? De las superficies que hay en la boca, pues hay algunas que son como, podríamos decir, tipo rugosas o lisas, ¿no? O retentivas y no retentivas. Entonces, en el caso de los bebés es mucosa, es obviamente ausencia de dientes. Entonces, no hay estructuras retentivas como sí lo hay cuando hay dientes. Entonces, aquí, bueno, em, insisto, no sé por qué hay esa hipersalivación. Y habría que ver si de verdad es una hipersalivación, si quizá es una salivación normal para lo que es la edad del niño, ¿verdad? Pero en todo caso, no pienso que pueda ser una desventaja porque no hay una deshidratación o una resequedad de la boca. Aquí bueno, no hablé de esta parte de la patología, pero hay que pensar en esto, ¿verdad? Puede haber una hiposalivación que disminuye la saliva. Se considera que esto puede ser hasta de un 50%, entonces esto debe ser algo como constante y establecido, ¿verdad? Hay enfermedades en las glándulas salivales, hay medicamentos como los antidepresivos que inhiben la secreción de saliva. Algo muy común en la población mexicana es el uso bueno, en cierta población de México, es el uso de para la hipertensión, medicamentos para controlar la tensión arterial. Entonces ahí, por ejemplo, también son medicamentos que se identifican claramente y que reducen la producción de saliva. Entonces, en los pacientes hipertensos con medicamento hay una disminución en la salivación. Y volviendo, bueno, al punto de los bebés, pues, habría que preguntarnos, ¿no? Habría que primero saber qué es lo normal para esa edad. Muchas gracias, doctor Bernardino, y gracias a Soledad Lagunes, que nos está viendo a través del Facebook. Alejandra Salazar, gracias, doctor, excelente ponencia. Denis García, excelente cátedra, doctor. Ilse, felicidades, doctor, fue una plática muy interesante. Eliud Reyes, gracias, doctor, muy interesante y excelente plática. Majo Martínez, felicidades y gracias por compartir su conocimiento con nosotros, excelente catedrático. Y Angélica Cano, buenas tardes. ¿El VPH puede ser transmitido por un beso donde hay roce de lengua? Esa pregunta es interesante. El virus del papiloma humano definitivamente se encuentra de forma viable en la saliva. Se detecta de forma viable en saliva, bueno, también en secreciones sexuales. Entonces, esto de la transmisión hay que reflexionar en lo siguiente. Sí, obviamente, sí puede haber una transmisión, definitivamente que sí la puede haber. Ahora, depende también el número de carga viral que exista, es decir, cuántos virus hay, depende el huésped, ¿verdad? Que tenga un sistema inmunológico que pueda recibir este virus y eliminarlo. En el caso del virus del papiloma humano, también depende, hay unos virus que digamos son, en el rango de los virus de BPA, bueno, son como más de 100. Hay una como 12 que pueden causar cáncer en cérvico-uterino, luego hay, perdón, en cáncer orofaringeo, luego estos también son similares a los que causan cáncer cérvico-uterino, pero entonces hay virus del VPH que están, perdón, se detectan y luego el organismo hay un clearance, ¿no? Que se llama, digamos, los desecha, los elimina el sistema inmunológico. Pero sí es posible
para algunos virus la transmisión a través de la saliva y bueno, en el del VPH, bajo ciertas condiciones, eso podría ser posible, sí. Muchas gracias, doctor Bernardino, De hecho, y gracias, Angélica Cano. Retomando este tema un poco, para un poco profundizar, bueno, hay una asociación clara entre, por ejemplo, las prácticas sexuales, ¿no? Las prácticas que involucran, ahora sí, la boca y en contacto con los órganos sexuales, sin protección, en donde hay una transmisión que va del órgano sexual a la boca, y bueno, y esto pues se queda por ahí el virus, ¿no? Pero sí, esto es algo es típico del virus del papiloma humano. Gracias, doctor Bernardino. Angélica Cano, muchísimas gracias por la pregunta. Salvador Castelbajac González, excelente exposición, Bernardino. Alegra tanto escucharte. Leslie Martínez, excelente ponencia, doctor, gracias. Laura Carrizal, gracias, doctor, excelente plática. Y Soledad Lagunes Cano, muchísimas gracias por su respuesta. Me gustó mucho su plática. Pues doctor, creo que el día de hoy hemos tenido bastante participación de parte de las y los asistentes y bueno, hemos agotado las preguntas. ¿Alguna conclusión que quisiera tener usted en cuanto al tema? Sí, pues simplemente agradecer nuevamente a todo el equipo por la invitación. Ahora sí que pues tengan el hábito de visitar al dentista cada 6 meses, tomen mucha agua para tener un buen flujo salival y pues mantengan siempre el aseo, ¿verdad?, en su boca y en esta época pues usen su cubreboca. Ese es el último comentario. Muchísimas gracias, doctor. Pues hemos agotado las preguntas y podemos cerrar en este caso la sesión. Agradecemos a quienes hayan conectado a esta tarde y quienes hayan participado, al ponente que participó el día de hoy, al doctor Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias, a Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencia, y a Comunicación Universitaria que nos apoya en la difusión. Les recordamos y les esperamos el día viernes 10 de julio con la charla Nebulosa Planetarias que impartirá la doctora Jacqueline Suset Rechi García del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM por el mismo enlace en punto de las 17 horas. Estamos a punto de cerrar el ciclo, no se pierdan las transmisiones. Tenemos 3 charlas más y cerramos el ciclo el próximo miércoles 15 con el doctor Ángel Trigos Landa. Entonces, vamos a tener un cierre bastante interesante. Espero que puedan asistir todas las personas que el día de hoy nos ven. Vamos a tener algunas sorpresas. Entonces, va a estar muy interesante. Tendremos el saludo de parte de nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Y bueno, pues nos vemos el día viernes 10 de julio con la siguiente charla. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en Sábados en la Ciencia a través de Facebook y bueno, nuestras redes de Instagram también de Facebook. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Quédense en casa.